Ya, ahora sí. Quitar la transcripción, ¿cierto? Pues lo puedes cerrar el canal. Pues para que no estemos ahí. Ya. ¿Tú ¿Pueden la ver representas? allá? Sí, ya estamos viendo tu presentación. Listo. ¿No? Entonces, pues, buenas tardes a todos, a la familia de Paula y a los compañeros que están aquí conectados. Hoy, pues, tenemos el placer de que nos va a acompañar una egresada muy querida acá de la universidad y, pues, también del semillero. Ella, pues, es egresada de acá de la Universidad Distrital en el programa de la licenciatura en física y actualmente está cursando su segundo año en el CCC, en la maestría en óptica. Y forma parte del grupo de investigación de fibra óptica dirigido por el doctor Daniel, me corregirás, Augueri, Daniel Vázquez. Y trabaja en el trabajo que está desarrollando, se centra en la fabricación y desarrollo de sensores avanzados de fibra óptica. Bienvenida, Paulita, muchas gracias. Adelante. Buenas tardes a todos, buenas tardes, profe, y a todos, gracias por estar acá. Bueno, el trabajo que les voy a mostrar a continuación es un trabajo que realizamos en conjunto con el doctor Daniel y el doctor Eric. Todavía está en proceso. No hace en sí parte de mi desarrollo de tesis de maestría, pero es un trabajo que también se está pues, desarrollando en el grupo de fibra óptica. Entonces, el trabajo, como bien lo describieron ahorita, pues es la fabricación y caracterización de un interferómetro multimodal sensible a variaciones angulares. Este trabajo, como lo dije, pues es en codirección con mis dos tutores de tesis, el doctor Daniel y el doctor Eric. Entonces, pues nada. Acá donde le doy acá. Aquí. Listo. Entonces, antes de comenzar, pues me gustaría como darles una pequeña introducción referente a qué es un sensor, ¿no? Porque pues lo que les voy a hablar en la charla es sobre un sensor. Cabe recalcar que los sensores de fibra óptica pues son dispositivos que utilizan la luz que se propaga a través de ella para medir muchas magnitudes físicas, entre las que se encuentran los sensores de temperatura, los sensores de presión o los sensores de deformación, entre otras aplicaciones. Podemos encontrar sensores para múltiples aplicaciones, también biológicas, y pues nada, o sea, utilizan las propiedades físicas de la luz, aprovechando pues variaciones de intensidad o aprovechando variaciones en la curvatura de la fibra para pues sensar lo que se quiera sensar, ¿no? Como observamos acá, pues pueden haber variaciones de temperatura, de presión o pues podemos sensar deformaciones. Y en este caso, el trabajo que les voy a mostrar el día de hoy es un sensor que se basa en deformación o pues bien en curvatura, ¿vale? Viendo esto, pues que estos sensores de fibra óptica son útiles para sensar múltiples parámetros, entonces voy a meterme un poquito más en la teoría. Y es que, bueno, como voy a hablar de un sensor de fibra óptica, me gustaría explicarles qué es esto de la fibra óptica, ¿no? Me parece muy bonito recalcar que es un medio de transmisión de luz que se compone por un filamento de vidrio o de plástico que transmite, pues lo que les estoy diciendo, luz. Pueden ser distancias cortas o pueden ser distancias largas. Hay dos tipos muy comunes de fibra óptica. Para que me entiendan un poquito, la fibra óptica creo que no sé si la hemos visto o es como un nylon transparente, es como un nylon muy delgadito transparente que a simple vista es un poco difícil de ver y se utilizan múltiples aplicaciones. Entonces hay dos tipos muy básicos, bueno, importantes de la fibra óptica, que se conoce como la fibra óptica monomodal y la fibra óptica multimodal. Como observamos en esta imagen de acá, en la figura B, esta es la fibra óptica, esa es la sección transversal de la fibra óptica y observamos que el núcleo, que es el que está pintado de color verde,
posee 50 micras. Esto se le conoce como una fibra multimodal, que tiene un diámetro de núcleo grande. Y la que observamos aquí, que es la figura C, es una fibra monomodal, que es una fibra que tiene un núcleo pequeño. Entonces, tenemos que estas fibras monomodales tienen un rango aproximado de 8 a 10 micras de diámetro en el núcleo, y las fibras multimodales son aquellas que tienen un rango de diámetro, o sea, el diámetro del núcleo es más grande, entre 50 y 62 micras de diámetro. Hay otro tipo de fibras que también se conocen como las fibras no core fiber, que son aquellas que no tienen un núcleo, por así decirlo, sino solo la cascarita, que pues obviamente tienen 125 micras de diámetro. Estos son los tres tipos de fibra que conocemos. ¿Por qué se dice que son fibras monomodales y por qué se dice que son fibras multimodales? Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva. Si tienen preguntas a lo largo de la presentación me pueden interrumpir, no pasa nada. Entonces, ya sabiendo que pues tengo una fibra monomodal, tengo una fibra multimodal, la fibra monomodal tiene un radio pequeño, la fibra multimodal tiene un radio grande, todas estas fibras tienen un diámetro aproximado, que es la parte gris, de 125 micras. Ya sabiendo esto, ahora voy a decir, bueno, pero ¿por qué son fibras monomodales y por qué son fibras multimodales? Y es que los modos son las diferentes caminitos o trayectorias por donde se propaga la luz. Es decir, como observamos en esta imagen, como ya les expliqué, las fibras monomodales son aquellas en donde el núcleo es muy pequeñito, entonces solo puede soportar un camino, es decir, una forma en la que se transmite la luz. Como lo observamos aquí en la imagen, single mode fiber es fibra monomodal, en donde si observan solo se transmite un caminito. En cambio, como la fibra multimodal tiene un diámetro de núcleo más grande, pues puede permitir, es capaz de soportar más caminos o formas en las que se transmite la luz. Y esas son las dos grandes diferencias que tienen estas dos fibras. Bien, un componente importante del funcionamiento de estas fibras es que estas fibras o el transporte de información de luz de estas fibras se basa en la reflexión interna total. ¿Y qué es la reflexión interna total? Es un fenómeno muy interesante y muy bonito porque eh, sí o sí, para que la luz pase en todo el centro de la fibra, es decir, en el núcleo de la fibra, sí o sí, el índice de refracción del núcleo, es decir, la velocidad en la que se mueve la luz en esa fibra, debe ser sí o sí mayor que la velocidad, el índice de refracción del recubrimiento. Y esto es muy importante pues para que exista este fenómeno de reflexión interna total y pues la luz se pueda transmitir y no salga. Obviamente, cuando existe esta reflexión interna total, parte del campo electromagnético que viaja, esa luz que viaja a lo largo del centro de ese núcleo, pues puede penetrar ligeramente ese núcleo y llega a la cubierta, que es esta que está aquí de azul. Y esta porción de campo se conoce como región de campo evanescente y es muy importante en distintos tipos de sensado. Como les dije ahorita, las fibras se utilizan para sensar muchísimas cosas y esta región de campo evanescente es muy importante porque se utiliza para sensar muchas cosas. En este trabajo no la utilizo en sí, sino que es importante conocer cómo funcionan las fibras ópticas, pues para ver pues, cómo se sensa, ¿no? Pero pues les quería mostrar esto como para que entendiéramos un poquito mejor cómo funcionan estas fibras ópticas. Entonces, viendo esto, viendo que hay dos tipos, que una tiene el núcleo más grande, el otro más pequeño, que los caminos son las formas en las que la luz puede ir, entonces ahora voy a pasar a este concepto de interferencia multimodal. Y es que en el desarrollo de este trabajo en el que se hizo el interferómetro, se utilizó el arreglo que observamos en pantalla. Entonces, se tiene la luz, se tiene una fibra monomodal y se tiene una fibra multimodal. Como le dije, una fibra monomodal tiene un núcleo muy pequeñito y una fibra multimodal un núcleo más grande. De manera que cuando la luz
La luz que entra por el núcleo que es azul de la fibra monomodal, o sea, aquí la luz solo tiene un caminito en el que se puede transportar. Llega al núcleo de la fibra que tiene, o sea, a la fibra que tiene un núcleo más grande, pues genera que se exciten múltiples modos dentro de la sección del núcleo de la fibra multimodal, generando esta interferencia multimodal. Y estos modos, es decir, cuando yo me refiero a modos, son caminos. Estos caminos tienen diferentes constantes de propagación. Estas constantes de propagación es qué tanto viaja, qué tan lento o rápido viaja respecto al otro camino que toma la luz. Digamos, el camino toma el camino más, la luz toma el camino más fácil, el camino menos fácil, el camino más corto o más rápido, dependiendo de lo que pueda soportar el núcleo de la fibra. Entonces, viendo esto, esta interferencia multimodal, ahora sí, ocurre cuando múltiples caminos, es decir, formas en las que la luz pasa a través de la fibra, interfieren, o sea, eh, como observamos aquí, interfieren en el núcleo. Eh, Paulita, Dime, profe. perdona que interrumpa, pero para aprovechar el ofrecimiento y que hiciste que podíamos interrumpir para preguntar. Ajá, claro, profe. No me queda todavía muy claro, bien claro el asunto de lo monomodal o multimodal. Ah, ok. Tú dices que son caminos, o sea, en la fibra monomodal Ajá, solamente hay una opción y, digamos, una trayectoria, un camino óptico para el posible únicamente. ajá, ajá, No, eso no tiene que ver con, digamos, con lo que ocurre, los efectos que ocurren en una guía de onda, ajá. en que aparecen los modos, pero pues un poco más bien como, bueno, son propagantes, pero pues que se corresponden en una relación de la longitud de onda con el tamaño de la guía. Acá es otro criterio. Es análogo a las guías de onda, sí es análogo, pero, o sea, no me acuerdo muy bien, pero estos modos son soluciones a las ecuaciones de Maxwell, Ok, ok, ok. Ah, ok, en donde estos modos pueden ser transversales eléctricos o transversales magnéticos, dependiendo de si son perpendiculares o ok, paralelos. Ujú. ok. Y cuando tenemos el caso multimodal, Ajá. entonces, Entonces, el núcleo, como ya es más grande, pues la luz puede viajar en diferentes caminos. Entonces, ya no solo hay un camino que tome la luz, como la línea roja que ves aquí, que solo puede tomar ese camino y ya, no hay más. Esa es la única opción. En cambio, como el núcleo es más grande en la multimodal, pues hay más opciones en que la luz ya no puede tomar solo ese camino, sino la luz ya puede tomar otro camino, que es como la línea punteada que ven ahí en color naranja. ¿Sí ves? La luz toma este camino o la luz puede tomar este otro camino. ¿Sí me entendiste? ¿Sí te quedó claro, profe? No los escucho. Mm, Es un problema con el micrófono de... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí te escuchamos, pero creo que el profe se desconectó un momentico. Ah, ok. Verdad. Dale. Ay, se les fue el internet.
Perdón, Paulita, que nos quedamos sin internet. No pasa nada, profe, tranquilo. Ya. No pasa nada. Sí, es que nos quedamos sin internet en la universidad, nos tocó reconectarnos acá con los datos. Por fortuna se sigue grabando ahí la reunión. Ah, bueno, entonces te preguntaba si quieres eso, te preguntaba si entonces los múltiples modos que dices tú son múltiples soluciones a las ecuaciones de Maxwell con esas condiciones de frontera, no necesariamente se corresponden como podría verse ahí con diferentes ángulos de incidencia, sino, o mejor dicho, que tú nos lo explicas como las posibles trayectorias, ¿no? Los posibles caminos. No tiene que ver con el ángulo de incidencia o con la frecuencia, o de pronto decirlo la frecuencia, ¿no? La frecuencia de cada modo, porque decías que cada uno tiene un camino óptico diferente, ¿no? O sea, el índice de refracción cambia según la longitud de onda, o sea, por el fenómeno de dispersión. ¿Sí es así? Sí, profe, sí, claro, de hecho hay fibras que solo que son monomodales para cierta longitud de onda, o sea, para un color. Y ya soportan para otras frecuencias, otras longitudes de onda, ya soportan más modos. Perfecto. Chévere, ya, gracias, ya un poco más. Hasta el momento ahí alguien más tiene otra pregunta. ¿No? Listo. Entonces me quedé acá. Listo. Entonces, viendo esto, pues les contaba que entonces esta interferencia multimodal ocurre porque los múltiples modos, o sea, para que me entiendan, esos caminos que puede tomar la luz interactúan entre sí dentro de la fibra óptica, dentro de la guía de onda, en este caso una fibra óptica, interfieren. Entonces pueden haber interferencia como la que hemos visto, constructiva o destructiva. Constructiva es decir que pues se superponen, se suman, o destructiva es que se anulan. Y estas dos expresiones, bueno, las coloqué aquí porque son las que nos ayudan a entender un poquito más cómo funciona esta interferencia multimodal dentro de este arreglo, ¿no? Porque hay diferentes tipos de, o sea, puedo generar interferencia multimodal con muchas configuraciones de fibra óptica, pero en este caso, en este trabajo, utilizamos este. La primera ecuación que observamos aquí es la relación de la fase, y esta determina la fase de los caminos que se pueden propagar de la luz, o sea, qué tanto un camino se separa del otro. Donde pues beta representa las constantes de propagación y L representa la longitud de la fibra multimodal. En este caso, C sub M representa el coeficiente de extensión, es decir, nos dice cuánta energía de la luz, de cierto modo, incidente, transfiere a cada modo que se excita en la fibra multimodal, es decir, la energía, por así decirlo, cuánta energía de la luz de la fibra que pasa aquí, o sea, el camino de la fibra monomodal, este caminito que toma la luz, llega e interfiere con los modos que están aquí. Entonces, esta ecuación de aquí me dice, pues más o menos esa relación entre esta fibra monomodal, el caminito, y estos caminitos que luego de que llega esta luz acá, interfieren. Entonces, más o menos como que eso relaciona esa expresión de ahí. Bien, ya viendo que pues esta interferencia multimodal y viendo el funcionamiento de estas fibras ópticas, ahora les voy a pasar a explicar qué fue lo que hicimos en el trabajo. Y es que la figura 5 muestra el montaje experimental que utilizamos, teniendo entonces que se utilizó una fuente de luz blanca, un LED, que tiene un espectro entre los 400 y 800 nanómetros, conectado a un acoplador 50-50. Este acoplador 50-50 a su vez está conectado a un espectrómetro Ocean View, y este espectrómetro está conectado al computador. De este acoplador 50-50, ¿qué quiere decir que 50-50? Que 50% de la luz que entra la divide y la pasa
a otra conexión. Entonces, esta luz entra, 50% la pasa aquí y el otro 50% la va a pasar aquí. ¿A dónde? A la fibra óptica que está acá. ¿Qué es SMF? Fibra monomodal, o sea, fibra de un solo camino. Y MMF es fibra multimodal, es decir, fibra de varios caminos, o sea, de un núcleo más grande, ¿no? Entonces, este es el arreglo que se hizo. Al acoplador se le conectó una fibra óptica monomodal empalmada a una sección de 100 centímetros de fibra multimodal. Y se utilizó pues un cortador de fibra convencional y un empalmador de fusión de fibra óptica. ¿Qué hace este empalmador? Lo que hace es que yo conecto las dos piezas de fibra y este empalmador, por así decirlo, las calienta con un poquito, las calienta con plasma y pues las une, como las pega. Entonces estas dos fibras se pegaron, se conectaron y pues aquí se observa pues la conexión. Esta imagen ya se las mostré, que es la anterior. Ese es más que todo como el arreglo que se utilizó. La fuente, el acoplador, las fibras conectadas y aquí la luz sale de la fuente de luz blanca, pasa por el acoplador, pasa por la fibra monomodal, llega a la fibra multimodal y como aquí están interfiriendo los múltiples modos, pues esos caminitos empiezan a chocar, a chocar, a chocar y pues se devuelven. Y se devuelve toda esta luz recorriendo ahora un camino de vuelta que pasa nuevamente por el acoplador y esa luz pasa por el espectrómetro, que es donde la analizamos, y pues al computador, pues donde yo hago el análisis de los datos. Bien, este es el primer montaje que utilizamos, ¿no? Y ya estos son los resultados que obtuvimos. En primer lugar, como les comenté ahorita, estas figuras que tenemos acá, la figura C y D, ay me confundí, perdón, la coloqué al revés. La C y D nos muestran una imagen microscópica de la fibra multimodal o monomodal, de la fibra multimodal, pues con la luz apagada y con ya el LED prendido, y ahí se alcanza a apreciar más como el núcleo, la imagen que logramos tomar. Y ya la imagen A y B nos muestra los patrones de interferencia a la salida de la fibra multimodal tomados con una imagen microscópica. Como observamos, hay anillos en donde se encuentran los patrones de interferencia, donde estos anillos concéntricos, si ven que son como anillitos, como ojitos, representan las interferencias constructivas, es decir, se superponen, hay luz, y donde no hay luz, es decir, donde está oscuro, pues se genera pues, la interferencia destructiva. Teniendo entonces que para la figura A, este es el patrón de interferencia que generamos a la salida de la fibra multimodo a una longitud de 6 centímetros. ¿A qué me refiero con 6 centímetros? Esto no lo aclaré. Y es que aquí les dije que de aquí a aquí, o sea, todo el extremo verde son 10 centímetros, ¿cierto? Y luego, pues con el doctor dijimos, no, pues recortemos cada sección a ver qué pasa a la salida y qué patrón de interferencia podemos observar. Entonces, si tenemos 10 centímetros de la longitud verde, pues le voy a quitar 4 centímetros y me van a quedar 6 centímetros. Y esos 6 centímetros fueron los que analizamos acá y obtuvimos este espectro de acá, que es el A. Y el B hicimos exactamente lo mismo, pero con una longitud de 2 centímetros, que es el que observamos en el B. Viendo esto, entonces, ahora, gracias al espectrómetro, pues obtuvimos estos espectros, que son los espectros de reflexión que se obtienen a la salida de la fibra. Se ve un poco así confuso el patrón de interferencia, debido a que como hay muchos caminos, pues el patrón pues varía, pero observamos que no hay como una congruencia en sí de que a 10 centímetros hay cierto patrón, a 8 centímetros hay cierto patrón, o disminuye la intensidad gradualmente si yo corto la fibra. Entonces, la figura F que tenemos aquí, pues solo grafiqué cuando cortamos y dejamos 6 centímetros, cuando dejamos 4 centímetros y cuando dejamos 2 centímetros, y se logra apreciar que no hay mucha relación en cuanto a que si yo corto cierta cantidad de centímetros,
va a bajar gradualmente, no. En 2 centímetros tengo una intensidad alta, en 4 centímetros logré una intensidad súper bajita, pero en 6 centímetros logré una intensidad como media ahí, en este patrón de interferencia. Entonces, eso lo que nos quiere decir a nosotros es que mientras yo corto la fibra en cada sección, voy a encontrar un punto donde la interferencia multimodal va a ser máxima o va a ser mínima. Y eso me lo dice este espectro de aquí. Justo en 2 centímetros le dimos ahí y la intensidad fue máxima, justo ahí. Y justo cortamos en 4 y bueno, nos dio mínima. Y en 6, justo cortamos en 6 y nos dio pues el espectro pues que observamos aquí en azul, que es medio, ¿sí? Entonces no hay como una congruencia en los cortes. Eso fue lo que logramos observar, ¿no? Bueno, estos fueron los primeros resultados. Ahora, teniendo entonces que estos fueron cortando la fibra que les conté aquí, la fibra verde, la cortamos. Ahora ya no la voy a cortar, voy otra vez a hacer el mismo arreglo, voy a empalmar una fibra monomodal a una fibra multimodal y voy a dejar la misma sección de 10 centímetros para ahora sí hacer variaciones angulares, que es realmente lo que hicimos en el trabajo. Y es que lo mismo, tenemos la sección de fibra monomodal empalmada a una fibra multimodal, una sección de 10 centímetros, y lo que hicimos fue con un goniómetro mecánico, esto digital, perdón, hacer variaciones angulares cada 5 grados en la fibra óptica. Teniendo entonces que se van a tomar incrementos de 5 en 5 hasta 60. ¿Por qué hasta 60? Porque se parte. Porque ya nos dimos cuenta que la fibra obviamente tiene un límite en el que tú la puedes inclinar o si no ya se fractura, se fisura y ya se parte. Entonces hasta 60 grados fue como el valor máximo que pudimos medir en este trabajo. Entonces, en esta segunda parte lo que hicimos fue tomar la sección de 10 centímetros, que es la parte verde que está aquí, y obviamente no voy a girar, no voy a empezar a curvar la fibra con el goniómetro digital, bueno, el goniómetro que nos permitía hacer los cambios angulares, no voy a colocar el eje de giro justo en la sección de aquí, que es el empalme donde se conecta azul y verde, no la voy a colocar ahí porque el empalme es muy frágil y se puede fracturar. Entonces la idea es correr el punto de giro, o sea, en el momento en que el punto en donde yo gire la fibra, para empezar a hacer las mediciones. Entonces, voy a empezar a medir desde la punta de la fibra multimodal hacia abajo. ¿Cuántos centímetros? 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 centímetros. Es decir, voy a medir desde aquí hasta aquí 2 centímetros. Y aquí va a ser mi eje de giro y voy a empezar a medir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a hacer incrementos de 5 en 5 hasta 60 y tomo el espectro que observan aquí en la pantalla. Teniendo entonces que este es el espectro de intensidad que se observa por reflexión para 2 centímetros. Perdona, Sigue, que profe. yo me perdí. O sea, en este experimento, además de hacer el barrido angular, vas a cortar la fibra en esas longitudes medidas respecto del punto de pivote o entendí mal. No las voy a cortar, voy a moverlas. Sí, las voy a cortar. Sí, no las voy a cortar. O sea, voy a empezar a medir desde la punta hacia abajo 2 centímetros. Y ese va a ser mi eje de giro y ahí voy a empezar a... Lo que mueves es el eje de giro. Ah, ajá. Ok. O sea, ok, el codito va a estar a 2, 3, 4, 5, hasta 8 centímetros. Sí, ahí sí, ajá. Exactamente, profe. Ok, vale, gracias. Exactamente. Entonces, lo que se hizo ahí fue hacer las variaciones para pues, cada longitud y se obtuvo entonces que este es el espectro
de intensidad obtenido, son unidades arbitrarias las que obtenemos acá, para de 0 a 60 grados. Obviamente ahí en esa gráfica no se observa como un corrimiento pues enorme, sino que lo que hicimos fue hacerle un zoom a esa imagen desde los 600 hasta los 656 nanómetros más o menos, en donde ya se empieza a ver un corrimiento. Entonces, si observamos, el corrimiento va a ir yendo hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo así? Si observamos aquí, voy a estarlo poniendo con el puntero, la línea morada que se observa ahí es la inicial, que son 0 grados, o sea, la fibra está quieta. Y ahora voy a moverlo, lo moví 5 grados. ¡Chun! El espectro ahora se corrió hacia la izquierda. Listo, ahora lo voy a mover otros 5 grados y el espectro se va a seguir corriendo hacia la izquierda. Aparte de que se corre el espectro hacia la izquierda, hay una disminución en la intensidad. Entonces observamos que ya los picos ya no son altos, sino se van corriendo hacia la izquierda y también a su vez la intensidad va disminuyendo, o sea, se va haciendo más pequeñita. Y esto pasó para todas las longitudes de onda. Entonces, para todas las longitudes de onda no, sino para todos los recortes que se hicieron. Entonces, como se hizo para 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centímetros, a continuación pues les muestro los picos que se obtuvieron para esos corrimientos, teniendo entonces que hay un patrón en todos los corrimientos que observamos para todas las longitudes que movimos. Como observamos para 3 centímetros, igual hay un desplazamiento del patrón de intensidad hacia la izquierda e igualmente hay una disminución en esa intensidad, lo mismo para 3, para 4, para 5, para 6, para 7 y para 8. Obviamente, pues acá si observamos el de 7 nos damos cuenta que a comparación de otros hay unos picos más feos y hay unas distancias más feas en cuanto a que no están simétricamente separadas. Y eso nos dice a nosotros que posiblemente cuando bajé el goniómetro para hacer los 5 grados, no lo hice con cuidado o le di más ángulo que eran de 5 grados o le di menos ángulo, le di menos de 5 grados. Entonces, eso me indican como estas variaciones que vemos acá. Obviamente sí se corre hacia la izquierda, pero si ven que algunas se superponen y es porque no hay como un patrón o sea, no hay como un corrimiento simétrico de que 5, 5, 5, sino en una le pude haber dado más y en otra le pude haber dado menos. Como se observa aquí en algunas, o en esta también, o en esta de acá, pero obviamente en todas pues hay un corrimiento simétrico hacia la izquierda y disminución de la intensidad. Y a partir de estos picos, se me hace muy bonito, esto me lo enseñó el doctor Daniel, y es que solo a partir de estos picos nosotros podemos calcular la sensibilidad de nuestro sistema, la sensibilidad de nuestro sensor, y esto es extremadamente, o sea, me parece hermoso porque viendo estos picos yo puedo decir, no, ¿en qué longitud de onda tengo el pico máximo? Listo, ahora el siguiente pico, ahora el siguiente pico, ahora el siguiente pico, ahora el siguiente pico, ahora el siguiente pico y ahora el siguiente pico. Y si se dan cuenta hay una tendencia lineal decreciente. ¿Qué es lineal decreciente? Pues que la pendiente es negativa, ¿no? Entonces acá si yo miro los picos van disminuyendo. Aquí miro los picos van disminuyendo, los picos van disminuyendo linealmente, los picos van disminuyendo linealmente y los picos van disminuyendo linealmente. Y yo con esa disminución lineal puedo calcular la sensibilidad del sensor que tuvimos. Entonces yo aquí tomé 4 picos de todo el experimento, tomé 4 picos para 2, para 4, para 5 y para 7 centímetros. Como observamos aquí, todos los picos para estas longitudes que tomamos tienen una dependencia, o sea, decrecen linealmente, ¿no? Entonces, en ese sentido y en esa lógica, en ese orden de ideas, yo puedo decir, no, pues, si yo grafico el ángulo con respecto a la diferencia, ese delta lambda de longitud de onda, de todos esos picos, pues yo veo una tendencia lineal decreciente, que es lo que les decía, esa pendiente pues es negativa, ¿no? Y esas pendientes, obviamente, como son resultados experimentales, no son exactas, pero sí deben parecerse. O sea, deben por así decirlo, ser pues un poco similares. Teniendo entonces que para 2, 5, 4 y 7 centímetros tenemos acá en esta parte de la imagen los valores de las pendientes que se obtuvieron mediante el ajuste lineal que se le hizo a los datos obtenidos. Estas pendientes negativas, el negativo no me dice que la sensibilidad fue mala, no, el negativo me dice que los picos se corrieron hacia la izquierda.
Hay otros sensores donde, por ejemplo, una compañera acá está haciendo un sensor de temperatura y los picos se corren hacia la derecha, entonces la pendiente es positiva. Eso a mí solo me indica hacia dónde se corren los picos, no me dice si es mala o buena la sensibilidad. Entonces aquí yo tengo estas sensibilidades que están en unidades de nanómetros por grado. Teniendo entonces que para los 2 centímetros obtuvimos una sensibilidad de 0.656, para 5 centímetros 0.051, para 4 de 0.677 y para 7 de 0.762. Si nos damos cuenta, pues no son valores así muy exactos, si nos damos cuenta acá por las gráficas, pero tienden a como ajustarse, a ser similares. Entonces, pues viendo esto, pues logramos pues tener un sensor de curvatura que es muy sensible a curvaturas, es extremadamente sensible a esas curvaturas de 5 grados en la fibra óptica con el arreglo que les mencioné. Teniendo entonces que en estas pruebas realizadas, a medida que se hacen los doblamientos cada 5 grados hacia la izquierda, en la fibra multimodo hay un corrimiento del espectro hacia la izquierda. Este corrimiento aumenta linealmente, o sea, bueno, no aumenta, o sea, tiene una tendencia lineal, que es lo que les quería decir. Se obtiene, pues, lo que les decía ahorita, que la sensibilidad para estas longitudes fue las anteriormente mencionadas, y estos resultados obtenidos nos demuestran que es posible detectar de manera eficiente las variaciones en el doblamiento utilizando un sistema reflectivo de fibra óptica. Y esto puede ser útil para aplicaciones en diferentes tipos de sensado, para múltiples, como les decía al principio, muchos tipos de sensado. Esto me parece muy bonito y es que hay muchas ventajas en los sensores que se utilizan de fibra óptica, como la inmunidad electromagnética, porque como en la fibra óptica tú estás transmitiendo luz, no estás transmitiendo, solo estás transmitiendo luz, ¿no? Pues no se ven afectados por interferencias electromagnéticas. Tiene mucha sensibilidad, son capaces de detectar cambios muy pequeños en curvatura, resisten condiciones extremas, hay monitoreo en tiempo real. Tienen un peso muy ligero y un tamaño reducido, como les dije son muy pequeñitas, entonces pues son fáciles de integrar en muchos dispositivos sin alterar el diseño. Pues bien, finalmente pues lo que les quería mencionar es, como vimos al principio, los sensores de fibra óptica se pueden utilizar para muchas cosas, como les dije, presión, curvatura, temperatura, y son implementados en la industria como en los puentes y edificios, teniendo en cuenta que pues se diseñan para monitorear deformaciones o inclinaciones en los puentes, en vigas, en edificios por cargas mecánicas o por factores ambientales. También se pueden utilizar en la robótica, de hecho, porque se pueden utilizar para monitorear la flexión de los robots y sus partes. Se puede utilizar también en dispositivos médicos porque monitorean la flexión de los dispositivos dentro del cuerpo, teniendo que esto sea pues de manera más eficiente. El procedimiento que se quiera pues sea de manera más eficiente. Y hay muchos más, demasiado, hay muchas aplicaciones, demasiadas. Y me parece muy lindo porque lo pueden implementar en casi todo, es muy bonito. Y ya, eso es todo. Muchas gracias. La bibliografía. Bravo, bravo, muchas gracias, Paulita. Muchas gracias. Los aplausos que nos faltan. Bueno, yo tengo preguntas, pero sería odioso si comienzo. Entonces, quien tenga preguntas, por favor, puede ser acá o que abran sus micrófonos y pregunten. ¿Mafe? No puede ser, en serio. Mafecita, hola. Ah, sí, por acá está. Bienvenida y te puedes dejar ver. Pero no sé, ¿me están escuchando? No te escuchamos muy bien, pero... En el momento. Ya, ahí te escuchamos. ¿Sí? Mientras Mafe se alista, no, tu cámara dice que está bloqueada, algo ahí, salió un garabato diciendo que no Sí, un funciona momento. tu cámara. Ya. Ah, ya, ahora sí, ahora sí. Hola, Mafecita. ¿Cómo están? Estoy viendo. Qué gusto verte. Felicitaciones, Paula.
Hola, Ah, gracias. igual. Ujú. Sí, Los muy chévere. extraño a todos. Bueno, preguntas, comentarios. A Pablo. Pues es que entré tarde, entonces como que no vi como los objetivos principales de que era, o sea, cuál es el objetivo de este sensor, del proyecto. ¿El objetivo principal es del proyecto? Sí, sí, sí. Este Ah, es mi, esta- ¿cómo, profe? ¿Me escuchan? yo te escucho, Sí, sí, yo Pero también. pero el objetivo principal era, pues, monitorear si este tipo de configuraciones, pues, es óptimo para mediciones de curvatura. Pues el doctor Daniel ya tiene varios trabajos respecto a sensores con múltiples configuraciones de fibra óptica, pero pues este trabajo lo hicimos con el fin de mirar si pues esta configuración pues presentaba esas variaciones y esos corrimientos que les mencioné. Ok, ok. No, pero está muy interesante se me escucha cómo, muy. cómo va cambiando, ¿no? O sea, cómo igual sigue ese patrón de Sí, desplazamiento y cómo va disminuyendo. Está muy curioso. Y muy bonito, o sea, porque igual es muy, o sea, como que no hay tanta, ¿cómo decirlo? Eh, está como muy constante esa variación, porque ajá. a medida que aumentan los centímetros no es como que haya una cosa así súper loca, sino que si sigue ese mismo patrón de alguna forma. Entonces es muy práctico pues, para hacer las cosas, que es lo que uno busca, una reproducibilidad. Está muy chévere. Ay, gracias. Eh, honestamente me cuesta mucho entender cuando habla Mafe, eh, pero parece que no es problema de mi sordera, sino porque acá no escuchamos bien. ¿Tú me escuchas bien ahí, Paula? Sí, profe. Ah, bueno. Gracias. No, yo quería, bueno, a ver si entendí bien el principio de detección. De lo que tienes ahí es que, no, deja la gráfica que tenías ahorita. Acá, la que mejor resultado da, según te entendí, o bueno, la más sensible sería o el mejor resultado sería la de la longitud, en donde se obtienen un mayor corrimiento al azul del pico este para, en relación con el ángulo que se dobla la fibra. ¿Es así? O sea, que si no entendí mal, sería la de 5 centímetros, La de 5 o si centímetros. entendí mal. Eh, no, pues ahí todas presentaron buena sensibilidad. O sea, ahí sí se muestra un corrimiento simétrico en cuanto a eso, y eso se debe a mí, al movimiento que yo hago cuando giro la fibra. Ujú. Entonces, en 5 centímetros, casualmente, digamos, tuve mientras hacía el experimento, inclinaba cada 5 grados de forma simétrica, y no se me fue más o menos como en la de 7, por ejemplo. Ah, ok. Ok, o sea, lo que quieres decir es, después hiciste una tabla, una gráfica resumen de esas para las diferentes longitudes, donde midiste fue el corrimiento en función del ángulo, ¿no? Creo que Ujú. es la siguiente diapositiva. Ajá. Ok. Sí, profe. Y Entonces, todas tienen básicamente la misma pendiente, es lo que dices. o sea, no igual, están en orden de punto 1 a punto 2 la diferencia, más o menos. Punto 0,1, punto 0,2, pero
todas tienden a ser decrecientes y como que... Ok, o sea, los valores de esas pendientes son esos que tienes ahí 006, Ajá, 56, 0.05, esas son las pendientes. ajá, Sí hay pues una diferencia, pero... Y esa pendiente es la que tú defines como la sensibilidad de la fibra. ajá, ajá, sí, profe. Ok. Eh, sí, ok. Bueno, o sea, esos valores indican que tendríamos, es que ese ángulo está en grados, ¿no? Tenemos un corrimiento. Entonces las unidades son de longitud de onda por grado, ¿no? Metros por... Sí. Digo, no es muy, es decir, o sea, por cada, el corrimiento de ese pico, pues lo que muestra tu resultado es muy pequeño, ¿no? O sea, Ujú. por cada grado sería apenas, apenas unas centésimas, bueno, 6, 7 centésimas de nanómetro, ¿no? Sí, súper pequeñito. Por cada grado. Bueno, y esta tecnología sería competitiva frente a otras tecnologías que sirvan para lo mismo, para censar flexión, ¿cómo lo llamaste? Para censar Curvatura. curvatura. ¿Qué otras técnicas existen con las que esta pueda competir y cómo se compara esta tecnología con esas otras? Uy, profe. Pues frente a otras, no he leído muy bien realmente. Eh, pero bueno, no he leído respecto a esas realmente, pero sí, como les presenté en las ventajas, la fibra óptica al ser muy delicada ante doblamientos, porque pues la sección transversal de la fibra cambia y ya la información pues que tú recibes va a cambiar. Sí es muy útil por lo que les decía del tamaño, del peso y de que pues se puede transportar mucha información por eso, por ese, bueno, tamaño tan pequeño. Sí, Frente a otras serían como las ventajas que vale. noto en ese sentido. En este diseño, entonces, estás usando ese empalme entre una fibra monomodal a la fibra multimodal. Ajá. Eh, ¿Tienen en mente hacer otro diseño, es decir, que quizás potencialice la sensibilidad de este dispositivo? ¿O por lo pronto este es el diseño que tienen en mente? Mucho, ¿qué perspectivas de trabajo futuro hay sobre, o sea, qué piensan agregarle, quitarle, considerar en el trabajo que viene? Pues este trabajo, como les dije en principio, pues son resultados preliminares, profe, porque pues todavía faltan muchas cosas que el doctor también está considerando con mis compañeros, pero este es el inicial que se utilizó teniendo en cuenta pues esta configuración, ¿no? Para esto de curvatura. Ya ahorita no sé bien qué, bueno, lo se vaya a realizar en futuro con este sensor pues que mide la curvatura, pero eh, como les dije ahorita también, pues como también estas configuraciones no solo censan curvaturas, sino múltiples cosas, hay otra configuración también que se utiliza para generar esta interferencia multimodal y es con estas fibras no core fiber, que son las que no tienen núcleo, empalmadas las fibras múltiples. Y esa es parte de mi trabajo de tesis para censar. Es también un sensor, pero de otras cosas. Entonces,
Entonces, la configuración que vamos a utilizar, bueno, que estamos utilizando de hecho, porque ya hemos utilizado dos montajes experimentales respecto a es esta fibra no core fiber que es sin núcleo y esta multimodal que también está empalmada de esta manera, pero acá. Pero ya no va a funcionar por reflexión porque los modos ya no van a reflejar y se van a devolver, sino es por transmisión, donde aquí va a estar, aquí está conectada la multimodal, la no core fiber y aquí la multimodal y está conectado al espectrómetro. Entonces la luz va a transmitirse toda y no se va a reflejar. Entonces esa es la que estamos utilizando ahorita para mi trabajo de tesis. Ah, muy interesante, muy chévere. Oye, acá cuando la cortan ahí en ese extremo donde ocurre la reflexión, ese corte, es decir, supone que es un corte muy afilado, digo, Uy, muy difícil de hacer porque donde se aplaste eso, se puede, bueno, lo más fácil que pase es que se deforme, pierda en el extremo la forma cilíndrica y tengas una cosa muy horrible, ¿no? profe, yo sufrí con eso porque es lo bonito, es lo bonito de esto porque al principio aprendimos, o bueno, aprendí cómo fabricar esto y cómo se deben trabajar con fibras, porque yo decía, no, eso debe ser fácil, que tú la cortas y ya. No, realmente Como cortarse las uñas. no, no, eso no es así. No, yo quedaba como, ay, hay unas maquinitas muy bonitas que se llaman clivadoras, que son unas cositas chiquiticas en donde tú colocas la fibra de esta forma y la clivadora le pasa una cuchilla así, ¡chas! Entonces ya Sí, genera un corte transversal y queda casi perfecto como en la imagen. Debe quedar de esta manera, porque si no queda de esa forma, pues si funciona por reflexión ya no va, la punta de por sí si queda sí, fea, ya tú no vas a ver nada de esto. O sea, la señal se cae, toda la señal se cae. Tú no ves nada. Acá se cae la sí, señal. claro, claro, Entonces si claro. cortas la punta y está Qué bien, ya la chévere, señal sube y ya se ve más bonita. qué chévere. El otro día que estaban instalando la fibra óptica en la casa, el, pues el técnico llevaba ese aparatico, yo parecía idiota viéndolo, donde hacía la fusión, y yo pidiéndole que me explicara, uy, qué chévere, cuénteme. Pues claro, él no sabe, él sabe usarla, Sí, pero no, si esa vaina se calienta y eso ahí se pega. Y yo, se pero pega. ¿cómo hace para que esa unión sea tan perfecta? Porque eso tiene que ser una unión muy perfecta. Ujú. Ah, no, usted mete acá y oprime acá y listo. Sí, sí, así es. Pero claro, lo que hay detrás de eso y complicadísimo, ¿no? Parece simple, pero ese detalle ya es complicado. Yo tenía otra pregunta, pero ya me olvidó. No, yo creo que ya dejaste. Ah, sí, sí, con lo del proyecto para tu tesis de maestría, siguen utilizando el principio de interferencia de estos modos como principio de detección, pero Ujú. no las ondas evanescentes, ese campo del que hablabas allí en la cobertura de la fibra, Ajá. o también. Sí, este se va a utilizar. De hecho, este principio de campo evanescente, junto con la configuración que te expliqué ahorita de la no core fiber para la interferencia multimodal, es el principio central de funcionamiento de mi tesis de, de maestría. Ah, no, pues, Porque esta región de campo evanescente, como en los sensores SPR, donde se genera campo evanescente por la configuración de Krisman, que va a la luz y la luz se ajá. refleja. Entonces, ese campo evanescente es el que se utiliza para sensar. En estas fibras también hay campo evanescente, pero entonces lo que hacen para acceder al campo evanescente es cortar la fibra o adelgazarla. Ah, sí, 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 sí. Entonces, yo Claro, me... ¿no? Y ese campo evanescente pues como está tan confinado Ujú. a la superficie, eso tiene unos valores de sensibilidad. Va a ser muy interesante escucharte el próximo semestre en el seminario Goma, 2 días porque y el supongo profe que tengo esto dará resultados muy poderosos.
Bueno, yo no tengo más preguntas más que felicitarte por tu trabajo, por alegrarme por verte entusiasmada en tu maestría. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta final. O dejamos, la familia puede también preguntar, comentar. No, están muy tímidos todos. Intimidaste al público, Paulita. Ay, no. Bueno, entonces, si no hay más preguntas ni comentarios, todo muy bien, dice por acá. Santito, Karen tampoco. Bueno, agradecerte. Ya acá nuestro maestro de ceremonias va a hacer el cierre del seminario. Gracias, Paula, gracias por haberse tomado el tiempo por estar acá y compartirnos un poquito del trabajo que has hecho. Felicidades, muchas felicitaciones, chévere. Gracias, profe. Gracias. Felicidades, hija, felicidades, hija. Gracias, mami, te amo. Te amo, mamá. Te amo mucho con todo mi corazón. Eso. Qué bonito. Bueno, muchas gracias también a la señora Olga, a Daniela, a la familia, a Ferchito, a Mafecita que vino y nos acompañó, a los que nos acompañaron aquí a Karen, a nuestro maestro de ceremonias y director del seminario, Santi. Nos vemos en la próxima semana. Listo, profe, Un muchísimas abrazo. gracias. Un abrazo, que estén muy bien. Bye. Chao, Chao, profe, bueno chao. verte. Estés bien, un abrazo. Un abrazo. Quería tomar foto. Foto. Ah, se fueron. Ahí están. Ay, por la cámara. Eso, doña Olga. No falta. Y si estamos viéndonos nosotros, sí. Toma la foto ahora. Listo. Sonríe. Listo. Chao. Chao, profe. Un abrazo. Chao. Gracias, que estén bien. Abrazos, chao.